Lección 58. En la comisaría. Antonio ha perdido su cartera. Se ha desplazado a la comisaría más cercana para denunciar la pérdida. Mientras espera en la cola para hacer su denuncia, escucha todo tipo de cosas en el mostrador de información. Estoy seguro de que el fuego no fue un accidente. Creo que alguien lo provocó. En unos pocos días se va a demostrar. Robaron en mi casa ayer y creo que puedo identificar a uno de los sospechosos del robo. Mi carnet de conducir ha sido suspendido y me preguntaba cuándo lo puedo obtener de nuevo. He cambiado. Ahora soy un buen chico. Mi hijo ha sido detenido esta tarde y ha sido acusado de fraude. Me temo que debe ser un error. No es capaz de matar una mosca. Él es inocente. Me pusieron una multa por exceso de velocidad y la he perdido. No la encuentro por ninguna parte. ¿Tengo que pagar? Yo he venido a informar de la desaparición de mi perro. Se llama Andrés y llevaba un collar de piel con su identificación cuando desapareció. Necesito un abogado. ¿Qué debo hacer? Quiero denunciar a mi jefe por despido improcedente. Hola, he perdido mi cartera cuando me encontraba en el metro. ¿Quiere decir que ha sufrido un robo? Sí, bueno, eso creo. Un desconocido tropezó y cayó sobre mí en el metro. Yo le ayudé y salí en la siguiente estación. Un rato después me di cuenta de que no tenía mi cartera. De acuerdo. ¿Qué documentos había en su cartera? Los documentos de matriculación del vehículo, mi tarjeta de crédito, mi carnet de identidad, unos 50 euros y mi carnet de conducir. Eso es todo, creo. Lo peor es que tengo que volver a Francia la semana que viene. ¿Su seguro cubre robos? No tengo ni idea. ¿Puedo hacer algunas llamadas telefónicas? No se preocupe. Primero terminamos la denuncia y después le proporcionamos un teléfono, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿Cómo era el individuo que cayó sobre usted? Era alto, tenía el cabello rubio, una nariz muy larga y si no me equivoco tenía una cicatriz en la cara. Vaya. Con esa descripción no va a ser difícil. Con un poco de suerte vamos a encontrarlo en poco tiempo. ¿Cree que voy a recuperar mi cartera? Bueno, la verdad es que aún si atrapamos al sujeto, dudo que tenga su cartera. Sin embargo, es probable que su cartera aparezca, sin dinero, claro está. Espero tener suerte. Voy a hacer la llamada ahora, a ver si al menos el seguro me cubre el robo. Antonio llama a la compañía de seguros. Efectivamente cubre el robo, así que no va a tener ningún problema en ir a Francia. Sale de la comisaría y envía la documentación que le han dicho a fin de tramitar el pago del seguro. En 2 días viaja a Francia y seguramente para entonces va a salir de España sin saber qué ha sucedido con su cartera y con el individuo que la robó.